Dios les bendiga. Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Quiero compartir una porción de la Escritura. Quiero predicar en base a esto, a lo que Jesucristo les dice a sus discípulos en el Lucas capítulo 11. Antes de iniciar a leer este capítulo o parte de este capítulo, les pido que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que a través de la meditación de tu palabra, Señor, tú traigas bendición a nuestra vida. Te pido que todas las personas que escuchen el mensaje, Señor, Padre, abran su corazón y, Padre, sea tu Espíritu Santo obrando en sus vidas para que tú cumplas el propósito por el cual envías esta palabra. Pongo en tus manos mi vida, Señor, este ministerio, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús, sus apóstoles, le hacen una petición y le dicen: enséñanos a orar. ¿Por qué de esta petición de los discípulos? ¿Por qué llegan con Jesús y le dicen estas palabras? ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué había en Jesús que ellos pensaron necesitaban saber, necesitaban aprender? ¿No habían aprendido a orar en la sinagoga? ¿No habrán aprendido a orar en sus casas, con su familia? ¿No eran acaso la mayoría judíos que habían sido instruidos en la ley y en la palabra de Dios? Sin duda que lo eran. Al menos eso es lo que la Escritura dice. La mayoría de los seguidores de Jesús al principio eran judíos, y aun cuando muchos de los gentiles o que no eran judíos manifestaron una fe genuina en Jesús, la mayoría de sus seguidores eran judíos. ¿Pero por qué de esta pregunta? Porque lo que ellos conocían quizás es lo que Jesús menciona en una parábola cuando dice que había dos hombres que llegan al templo, y uno de ellos, que era fariseo, llega al templo y levanta sus manos y dice: Señor, te doy muchas gracias porque no soy como un publicano que estaba al lado de él, doliéndose por su pecado. Quizás lo que habían visto esta gente que seguía a Jesús era solamente aquellos que se ponían en las esquinas de las plazas y levantaban sus manos en las horas de oración para orar. De cierto que tenían su recompensa, porque siempre que llegamos delante de Dios orando, tenemos nuestra recompensa. Pero quizás esto era lo que ellos conocían. Quizás lo que conocían era tomar porciones del Antiguo Testamento, porciones de la ley o porciones de los salmos aprendidos y repetidos vez tras vez. Todavía nosotros podemos ver en nuestra televisión, por medio de la internet, cómo mucha gente va a un lugar llamado el Muro de los Lamentos allá en Jerusalén, o el Muro de las Lamentaciones, y llegan a recitar largas oraciones. Tienen su posición, tienen su manera, y yo creo que tienen su recompensa. Quizás esto era lo que ellos conocían. Quizás conocían las oraciones tan bien estructuradas, tan bien memorizadas, pero que en algún momento no satisfacían todas sus necesidades. Ellos habían visto a Jesús, y dice estos versículos que acabo de leer, que Jesús estaba orando. Algo vieron en Jesús en ese momento que no estaba dentro de lo convencional, no estaba dentro de lo que ellos conocían. Yo no digo que sea malo ir al templo a orar. Claro que es bueno ir al templo. Nosotros nos congregamos para ir a adorar el nombre de Dios y oramos allí. No digo que sea malo del todo el que nosotros podamos aprender alguno de los salmos. Algunos quizás no los sabemos de memoria, como el 23, el 91, el 37, el 121. No sé cuántos salmos te sepas tú, y que en algún momento de necesidad tú
ese salmo que llega a tu corazón, lo digas delante de Dios en un clamor o en un tiempo de oración. Jesús, fuera de todo lo convencional, lo encontramos normalmente orando en el monte, en la montaña. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, la Escritura dice que Él se la pasó orando en el monte. Cuando Jesús ora por la iglesia y ora por sus discípulos antes de ser entregados, también estaba en el monte orando. Encontramos a un Jesús clamando constantemente delante de Dios. Cuando sus discípulos se acercan y le dicen, enséñanos a orar, ellos encontraban que en la oración verdaderamente había una gran bendición. Y es lo que yo quiero compartir contigo en este tiempo. La bendición de orar. La bendición de poder estar en comunión con Dios. En esta oportunidad que Dios nos da de acercarnos delante de Él. Lo primero que nosotros encontramos, si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, que se habla más acerca de la oración, Jesucristo inicia la instrucción de la oración diciendo que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman para ser vistos, aman orar para ser vistos por los hombres. Dice, tú no debes de hacerlo así. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo primero que tenemos que guardar es nuestro corazón. Nosotros a veces, sobre todo cuando alguien empieza a ir por primera vez a la iglesia o se empieza a acercar a las cosas de Dios, una de las cosas que se les hacen muy complicadas es orar. Porque dicen, es que yo no puedo decir todas las palabras que tal hermano o tal hermana dicen, oran tan bonito. Y cuando oramos en público, claro que de alguna manera cuidamos nuestras palabras de cómo dirigirnos a Dios y cómo también dirigir a la congregación si eres que le estamos dirigiendo en ese tiempo. Pero Jesucristo dice, si solamente oras para ser vistos por los hombres, estás orando de una manera equivocada. Entonces, cuando la bendición de orar es que nosotros podemos llegar delante de Dios de una manera sencilla y sincera. Y Jesucristo menciona y dice, cuando tú ores, métete a tu cuarto y cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Escogí compartir este tiempo de la palabra de Dios en este lugar, porque este lugar le llamamos el campo de la oración. En este lugar y estas piedras que aquí ustedes pueden ver, cada persona que viene aquí a pasar un tiempo de oración con Dios, el pastor nos pide que traigamos una roca. No importa el tamaño, no importa la forma. Lo importante no es la roca, lo importante es que vengamos a orar aquí delante de Dios. Venimos, depositamos una roca en esta ya montañita pequeña. Y traemos nuestras peticiones aquí delante de Dios. Más que antes, delante de los hombres, delante de Dios. Aquí sin mucha gente, a veces la mayoría de los que venimos aquí venimos solos. Y venimos y oramos aquí delante de Dios. En este lugar se dedicó para que todo aquel que siente en su corazón tenga alguna necesidad, tenga algún problema, o quiera venir a estar en comunión con Dios, se aparte un poquito de todo sus afanes ahí en su casa, en su trabajo, en su negocio, lo que sea, y venga aquí a este lugar a orar. Y déjenme decirles que es en este lugar, no es en una mesa de trabajo, no es en una junta, no es en un acuerdo con los demás, es en este lugar donde se toman las mejores decisiones, porque es en este lugar donde se busca la dirección de Dios. Es en este lugar donde se reciben las mejores bendiciones. Muchos testimonios hay de personas que han venido a este lugar con su necesidad, con alguna enfermedad, con algún problema, con escasez, con alguna deuda. Y hemos venido hasta este lugar clamando delante de Dios, orando, sin que nadie nos vea, solamente
como dice un canto, donde solamente está Dios y nosotros. Y es aquí donde se han tomado grandes decisiones, se han ganado grandes victorias, se han recibido grandes bendiciones, se han recibido sanidades, se han liberado deudas, han cambiado situaciones cuando venimos hasta este lugar. Jesucristo decía, cuando ores, tú métete en tu cámara. La bendición de la oración es que es el tiempo en el cual estamos solamente Dios y yo, donde no hay nada más, como les decía, como dice ese hermoso canto, donde no hay nada más alrededor, donde solamente estamos el Señor y yo. Una segunda cosa que encontramos en lo que Jesucristo enseña acerca de la oración es que podemos acercarnos confiadamente a Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad, esa libertad. Cuando Jesucristo empieza la instrucción, dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios diciendo Padre nuestro. Nosotros podemos acercarnos a Dios con la confianza que se acerca el Hijo a su Padre, con esa seguridad, con esa confianza. Jesucristo decía, si ustedes siendo malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre Celestial cuando nosotros le pedimos? Esa seguridad debemos de tener cuando nosotros nos acercamos delante de Dios en oración. Que así como nosotros respondemos a nuestros hijos, y si nos piden un pan no le vamos a dar una piedra, y si nos piden un pescado no les vamos a dar una serpiente o un escorpión, no les vamos a responder con nada malo. Sabemos que al acercarnos delante de Dios podemos decirle, Padre nuestro, Padre mío, ayúdame, dame, mira, necesito esto o aquello. Cuando nosotros nos acercamos en oración delante de Dios, tenemos esa bendición de poder estar a solas con Él, pero también de tener esa seguridad de respuesta de parte de Él. Aparte de la intimidad con Dios y poder tener la confianza de dirigirnos a Dios como padres, hay 3 beneficios muy grandes respecto a la oración. El primero es que cuando nosotros oramos podemos tener la seguridad de la provisión de Dios. Jesucristo decía, tú vas a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y dice también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una segunda bendición que nosotros tenemos cuando oramos delante de Dios es que nosotros podemos tener la seguridad del perdón. Jesucristo dijo, vas a orar diciendo, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y una tercera cosa que en este tiempo nos hace tanta falta es que Dios nos puede librar de tentación y de todo mal. Jesucristo decía y oraba que nosotros debemos de decirle al Señor que nos guarde del mal, que nos libre de todo mal. Yo por las mañanas oro al Señor diciéndole parte del Salmo 121, cuando el Salmo 121 dice que Dios cuida y guarda nuestra salida y nuestra entrada. En este tiempo en el cual hay una enfermedad a nivel mundial donde muchos se ven afectados por ella, tenemos que orar para que Dios nos cubra y nos guarde de todo mal. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. Entonces es por eso la invitación a que oremos. Es mi invitación a que tú busques un lugar en el cual puedas tener comunión con Dios, en el cual puedas dirigirte a Dios con toda confianza, con toda libertad. Créeme que Dios no se fija tanto en la elocuencia de tus palabras. No se fija tanto en lo rebuscado de tus palabras o en lo estructurado de tu oración. Dios se fija en tu corazón, en tu necesidad, en tu sinceridad, en cómo tú te acercas delante de Él. Es por eso que acércate confiado. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esto quiere decir que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios siempre está dispuesto a respondernos. Tú puedes buscar ahí en tu casa o de la mejor manera que tú lo encuentres, pero dedica un tiempo para orar delante del Señor. Si Él te despierta en la madrugada, como a mí me ha sucedido en este último tiempo,
pon oídos para Dios y levántate, o ahí mismo si quieres acostado, pero ora a Dios y pídele su dirección. Él está dispuesto a escucharnos. Si tú eres como uno de aquellos discípulos que vieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Bueno, Jesucristo dice en la Escritura, tú entra en tu cámara, entra en tu recámara, entra en un lugar privado o sal a algún lugar donde estés tú solo en comunión con Dios. Te decía, muchos son los que hemos venido aquí a este lugar para estar solos con Dios o con la familia con Dios, aquí en este lugar para traer nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Dios. Si puedes encontrar un lugar ahí en tu casa, perfecto. Si es por las mañanas cuando te levantas, ocupa un tiempo para orar delante de Dios. Solamente hazlo con la sinceridad de tu corazón. Hazlo como se acerca un hijo a su padre, sabiendo que su padre tiene cosas buenas para él. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su ayuda. Y como te decía hace un momento, créeme que en esa soledad, cuando tú te acercas solo con Dios, cuando tienes esa comunión con Él, vas a estar más acompañado que nunca. Termino con esto. Tu preocupación no es oración. Tu afán no es oración. El que tú compartas tus necesidades con todas las personas con las cuales platicas, déjame decirte, no es oración. Que pongas todo tu esfuerzo por sacar algo adelante, sea algún problema familiar, sea algún problema de trabajo o sea alguna deuda financiera. Déjame decirte que eso no es oración. Que tú te pases las noches en vela pensando en las cosas por las cuales atraviesas. Déjame decirte, no es oración. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Oración es que tú te tomes un tiempo para decirle, Padre mío, tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi petición, tú conoces mi gratitud, tú conoces todo lo que soy y todo lo que tengo. Tú conoces mi condición. Aun cuando le hubieras fallado, tú puedes decirle, Señor, tú sabes que te he fallado a ti. No te puedo engañar. Tú lo puedes hacer de esta manera. Todo lo demás que te dije hace un momento no es oración. Tú te puedes consumir en tus pensamientos, en tus afanes, en tus preocupaciones y no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú doblas tus rodillas y oras delante de Dios, Dios te va a contestar. Dios te va a escuchar. Como dice el Salmo 40, va a inclinar su oído y va a escuchar tu clamor. En este lugar yo te invito a que oremos delante del Señor. Hay momentos que no Señor y Dios, deberían te doy muchas gracias por la bendición que me das de estar en este lugar. segundos Muchas que gracias por la bendición, tendrían que Padre, que me das de ser compartir tu palabra por este medio. cuando tu Señor, yo sé que es algo que nació en tu Señor, corazón y es algo que se tú me toca mandaste a hacer, Señor. con Por el eso yo te pido mío que esta palabra, Señor, y mi llegue a aquel que lo necesite. corazón está Es en ya oración, Señor, donde en tú das los grandes planes. adoración. Es en oración, Te Señor, donde tú amo, perdonas los mi pecados, Señor. Señor. Es en oración Se donde podemos acaban nosotros recibir las grandes bendiciones, palabras, Señor. Por eso al acercarnos solo hoy me delante de tu queda mi presencia, ponemos alma nuestras vidas en tus para manos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta cantarte. palabra llegue Te a aquel que lo adoro, necesite. mi Que todos Señor. podamos tener esa confianza No de hay acercarnos nada delante de tu presencia, como alrededor, un hijo se acerca a su padre, solo sabiendo que de su padre estamos recibirá cosas tú buenas. Hoy y así nos acercamos delante de ti, en el yo. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Amén, Señor. estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Te voy a invitar también en este momento a que lo que Dios ponga en tu corazón, vamos a levantar una ofrenda, pero con la misma recomendación del domingo pasado. Yo hoy te digo que esta ofrenda tú no la vas a mandar a ningún lugar. Tú vas a ser el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón, si es 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, yo no sé. Lo que Dios te haga sentir en este momento. Que tú ores, lo des para Dios. Y como tú vas a ser el administrador de esta ofrenda, cuando vayas en tu vehículo y te encuentres a una persona necesitada, llévale esa ofrenda y dile, esa es una bendición de Dios para ti.
Cuando estés quizás saliendo de el supermercado, ahí también puedes dar esta ofrenda. Si tienes algún pariente que está pasando por necesidad o algún vecino, llévale esta ofrenda y dile, esto es de parte de Dios. Dile, Dios te ama, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y vas a ver que tú puedes marcar la diferencia en esa persona. Tú puedes ser los pies, las manos, la voz de la iglesia que va a la comunidad y le dice, aquí estamos para suplir en parte lo que tú necesitas. De parte de Dios viene esto. Así es que lo que Dios ponga en tu corazón, recuerda, tú serás el administrador de esta ofrenda. Señor, tú has sido tan bueno para con nosotros. Has suplido nuestras necesidades, Padre. Tú nos das, dice tu palabra, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Por eso, Señor, te damos muchas gracias por tu provisión. Tú has traído provisión a nuestra casa, Señor. Y de esa provisión, Señor, Padre, queremos apartar una parte para ayudar a nuestro prójimo, para ayudar al necesitado, Señor. Para ser como aquel samaritano, Señor, que le llevó ayuda a aquel que habían golpeado y lo habían dejado en el camino, Señor. Para llevar a aquella viuda, Señor, que quizás solamente tiene un poco de harina, un poco de aceite, Señor, en su cocina. Para ayudar, Señor, a aquel desvalido que quizás no tiene hoy un bocado que llevar, Señor, a su boca. Padre, ponemos en tus manos esta ofrenda para que llegue, Señor, al necesitado. Para quien tú pongas, Señor, en nuestro corazón el abrir nuestra mano para darla, Señor, le llevemos un mensaje de que tú, Señor, tienes cuidado de ellos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén, Señor.